Continuamos con más información aquí en Proindustrias. Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el ingeniero Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto recibirlo nuevamente aquí en nuestro programa. ¿Qué tal? Al contrario, un placer es mío de poder acá compartir contigo. A las órdenes para lo que podamos dialogar. Tenemos varios temas que queremos conversar contigo el día de hoy, ingeniero, y me gustaría comenzar por el tema del momento, esta preocupación que existe de parte del sector de la construcción, ¿verdad? Por la posible reducción, lo que tiene que ver para inversión en obras para el PGN 2026. ¿Cómo lo están viendo, lo están conversando en el sector? Ayer conversaba con el presidente de la CAPADEI, el ingeniero Raúl Constantino, y nos decían que sí, que están preocupados, y más que a esto se le suma la falta de pago del gobierno por las constructoras que se viene retrasando nuevamente. Volvemos a vivir lo que ya veníamos conversando años atrás, ¿verdad? Después se llegó como a cumplir y ahora vuelve otra vez, ese ciclo se vuelve a repetir. Bueno, mira, yo creo que el presupuesto para inversiones es un tema complejo, ¿verdad? Primero de todo hay que tener en cuenta de que los ciclos de inversiones en Paraguay son ciclos políticos, ¿verdad? O sea, normalmente en los mediados de los gobiernos siempre son los picos de inversión y al inicio y al final van disminuyendo, algo que nos pasó también a fines del 2023 con el cambio de gobierno. Veníamos con un muy buen ritmo de inversión en infraestructura desde el 2021, 2022, ya 2023 bajó mucho, 2024 también, y bueno, este año es un año de reactivación dentro del sector de la construcción. Esperemos que el año que viene no disminuya el presupuesto. Lo que yo vi en base al presupuesto presentado al Parlamento es que se mantiene más o menos igual el 2026 de lo que fue el 2025. Ojalá se tengan los recursos para poder ejecutar ese presupuesto. Independientemente de eso, siempre el presupuesto de inversión es insuficiente para lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El Paraguay es un país que tiene todavía una brecha de infraestructura demasiado grande. Hoy el mundo está absolutamente globalizado. Los productos que nosotros industrializamos acá tienen que competir con todos los productos del mundo, por ende tiene que ser verdaderamente con el menor costo posible, ¿verdad? Y ahí es donde entra, por ejemplo, los costos logísticos. Cuando uno industrializa algo acá y bueno, tiene que ir por carreteras, puentes, tiene que llegar a un puerto, normalmente sale por el río, hasta que se puedan ir a los mercados en los cuales comercializamos esos productos, ¿verdad? Y ahí es donde la inversión en infraestructura es clara, es necesaria y es imprescindible, ¿verdad? Entonces, así como hoy estamos, de repente que no tenemos la cantidad de caminos pavimentados que tendríamos que tener, no tenemos los puertos necesarios o tenemos una hidrovía que no estaba a lo mejor funcionando como tiene que funcionar, con una capacidad de poder transitar por el río los 365 días del año a una cota como para que se puedan ir las cargas completas, y bueno, nuestros costos logísticos siempre van a ser altos, ¿verdad? Y por otro lado, necesitamos también lo que es el sistema energético, ¿verdad? O sea, seguir invirtiendo en generación de energía, mirando ya a futuro, a largo plazo, seguir invirtiendo en transmisión de energía, en distribución de energía. O sea, hoy nosotros tenemos que tener energía en cantidad y en calidad en todos los lugares de la República para que las industrias puedan instalarse en los lugares donde más competitivos puedan llegar a ser, donde está su materia prima, donde están sus lugares de comercialización o donde está la mano de obra que necesitan, ¿verdad? Claro, ingeniero, y te consulto, ¿de dónde saldría entonces este temor o esta preocupación? ¿Es quizás porque se esperaba un mayor presupuesto para obras para el 2026 o porque en verdad me acabas de decir que revisaron, que vieron el presupuesto, ¿verdad?, del borrador? No figuraba ninguna reducción, se manejan montos similares. Sí, de lo que yo vi, el presupuesto 2026 es muy parecido al presupuesto 2025. Eso también va teniendo después reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias. Acá hay un tema que es clave, ¿verdad? O sea, el Paraguay en el año 2024 llegó a tener la calificación de grado de inversión. Eso genera, por supuesto, ventajas. Podemos conseguir potencialmente tasas más competitivas para poder financiar proyectos dentro del país.
tendrían que venir inversiones de afuera al tener esta situación de grado de inversión. Por supuesto, tenemos que tener acá la infraestructura para poder recibir esas inversiones, si no las inversiones no vendrán, ¿verdad? Pero te da también más responsabilidades en lo que se refiere a la macroeconomía, ¿verdad? Y una de esas líneas, uno de esos indicadores es el déficit fiscal, ¿verdad? La balanza fiscal. Y tenemos nosotros una ley aprobada por nosotros mismos, ¿verdad? Por el Congreso y refrentada por el Ejecutivo, que habla de que tenemos que converger a 1,5 de déficit fiscal para el año 2026. Y esa es la gran limitante que hoy nosotros tenemos. O sea, el dinero existe, hay disponibilidad de fondos, hay organismos internacionales que están dispuestos a financiar, podemos emitir bonos soberanos que son siempre muy bien vistos en el mercado internacional, conseguimos muy buenas tasas, pero el tema es de que no podemos gastar más de lo que estamos gastando porque justamente llegamos a ese tope fiscal. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Y primero todo hay que trabajar en lo que es el gasto corriente, ¿verdad? El gasto del Estado, o sea, la calidad del gasto público tiene que mejorar, ¿verdad? Entiendo yo y se ve que hay un trabajo que se está haciendo en los últimos años de tratar de achicar el Estado, unir secretarías, ministerios, tratar de ser más eficiente y que baje ese gasto corriente, ese gasto público. Porque al final el presupuesto es uno solo, ¿verdad? Entonces si vos tenés un tope de gasto, porque si pasás de eso ya faltás a la ley de responsabilidad fiscal, y bueno, y tenés todos los gastos corrientes y después tenés el fusible que es la inversión. Y si los gastos corrientes aumentan, se invierte menos. Y si los gastos corrientes bajan, se invierten más, ¿verdad? Siempre dependiendo también de cuál sea el ingreso que se haya tenido desde el Estado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que hay que trabajar y para trabajar en eso siempre, y esto es un tema creo que yo superior a todo lo que estamos hablando, pedimos tratar de formar parte de lo que son las mesas en las cuales se generan las políticas públicas, ¿verdad? O sea, al final el sector privado es el que va continuando y el que tiene sostenibilidad en el tiempo y los gobiernos van pasando y somos nosotros los que tenemos que ser los protagonistas de poder sentarnos e ir diciendo a lo largo del tiempo, bueno, este es el rumbo que tenemos que seguir. Y si uno no tiene un rumbo y es muy difícil, ¿verdad? Cuando va cambiando de política entre gobierno en gobierno, entre ministro y ministro, y la verdad que afecta mucho a lo que es la estrategia que podamos tener a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que decíamos, y bueno, y esa es una de las cosas que hay que atender, ¿verdad? Tratar de seguir disminuyendo los gastos corrientes, que eso nos genere más presupuesto para poder invertir, y por otro lado, también utilizar herramientas diferentes de inversión, ¿verdad? O sea, verdaderamente concientizarse de que tenemos que explotar la herramienta de las concesiones. En las concesiones es el sector privado el que pone el dinero, el que hace el proyecto y después recupera su inversión a lo largo del tiempo, ya sea a través de un peaje, en caso de una carretera, en caso de una hidrovía. Se habla ahí de las APP y también de la llave en mano, ¿verdad? Están las concesiones por un lado, está la APP por otro lado, que también es algo parecido, es una asociación entre el sector público y el sector privado, en el cual lo que se genera una distribución de riesgos, ¿verdad? Ciertos riesgos quedan para el Estado, ciertos riesgos quedan para el privado, pero el privado también financia la infraestructura con crédito propio, y después el Estado va pagando a lo largo del tiempo una parte y otra parte se va pagando también a través de ingresos genuinos como los peajes o las tasas, ¿verdad? Un aeropuerto, por ejemplo, se puede concesionar o se puede hacer una APP que se recupera tranquilamente a través de las tasas portuarias, ¿verdad? Y hay así muchos proyectos que podrían hacerse eso y bueno, eso es algo en lo que tenemos que trabajar y ahí dependemos mucho también del privado y también del Estado, porque el Estado al final de cuentas es el que tiene que ir aprobando todos estos proyectos y el privado que tiene que ir tomando riesgo de generar los proyectos y presentar como iniciativas dentro de la APP de iniciativa privada para que también el Estado tenga después un abanico de posibles proyectos y que pueda ir eligiendo cuáles son los proyectos que le son más convenientes y más rentables en base a la estrategia de crecimiento que tenga el país, ¿verdad? Presidente, y conversaba también no hace mucho con el presidente de la Capaco y hablábamos tema deuda con las constructoras. En agosto tendrían que haberse puesto, digamos, al corriente del día. No sé si eso llegó a suceder. Acá, si hoy nosotros analizamos la deuda, tiene dos partes, ¿verdad? O sea, por un lado es la deuda de capital que tenemos, que sí, cuando nosotros terminamos el 2023, las empresas constructoras se quedaron con una deuda de prácticamente 400 millones de dólares. O sea, fue un momento en el cual muchas de las empresas estaban al borde de la quiebra. Hoy hay muchísimas empresas que siguen con muchos problemas económicos, eso hay que ser súper sincero, porque también se está arrastrando de antes. ¿Y por qué también? Porque se pagaron demasiados montos en intereses, ¿verdad? O sea, las obras no pararon nunca,
para no parar las obras, todas las empresas tuvieron que apalancarse con préstamos del sistema financiero y ese préstamo tiene, por supuesto, su costo financiero, ¿verdad? En un negocio como el nuestro de la construcción, que los márgenes que salen de los proyectos no son grandes, son márgenes pequeños, en volúmenes grandes, por supuesto, pero márgenes pequeños en porcentaje, cuando uno tiene que estar pagando 6 meses o un año y medio y hasta 2 años de intereses para poder terminar la obra, y el margen se te fue lejos y terminas con pérdida en esos contratos, ¿verdad? Entonces, nosotros como empresa, como sector, necesitamos recuperar esos costos financieros que ya los pagamos, ¿verdad? Claro. Y entonces parte de esta deuda que se está hablando es justamente el recupero de esos costos financieros a través del cobro de los intereses. Ahí se calcula que hay más o menos 100 millones de dólares, que es lo que quedó pendiente en base a esa deuda que vino del gobierno anterior. Y sí, ya en este gobierno hay algunos atrasos en los pagos, pero como te decía, mucho dependiendo de cuáles sean los márgenes para pago que hay en base a la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, ese es un tema complejo porque verdaderamente nosotros tenemos que cobrar. Nosotros cuando entramos a una licitación no ponemos costos financieros, o sea, el contrato dice que me va a pagar en 45 días o en 60 días y yo hago todo mi análisis para cobrar en ese plazo y con ese plazo ir financiándome e ir terminando la obra, ¿verdad? Cuando yo tengo que financiar parte de mi contrato con el banco, con un préstamo del banco, y bueno, me sale mucho más caro porque tengo que estar pagando esos intereses al banco que no tenía previsto pagarlos, ¿verdad? Entonces ahí es donde el diálogo con el Poder Ejecutivo es importante, eso tengo que decirlo. Tenemos muy buen diálogo con la ministra de Obras Públicas, con el presidente de la República, con el ministro de Economía, y siempre tratando de buscar las soluciones para que esto se vaya a corto plazo solucionando. Nos dicen desde el gobierno que también hay un tema de periodicidad de ingresos, estacionalidad de ingresos del Estado, ¿verdad? O sea, no es que los impuestos se cobran todos mes a mes, hay Claro. épocas del año en las cuales entran más y épocas que hay menos. Entonces, dependiendo de eso y como ellos van cuidando mensualmente este número del déficit fiscal, entonces hay meses que hay más disponibilidad para pago y hay meses que hay menos disponibilidad para pago, y hay un compromiso que para fin de año podamos ir reduciendo esta deuda que hoy tenemos acumulada, ¿verdad? Ingeniero, a mí me gustaría, porque siempre nos das una cifra, no recuerdo de cuánto estamos hablando, creo que como 300.000. ¿Cuánto es lo que se debería invertir en nuestro país? Siempre brindas una cifra, y cuánto es lo que verdaderamente se está invirtiendo. Mira, hay estudios que hablan de que un país como el nuestro, en vías de desarrollo, y más todavía un país como Paraguay, sin salida al mar, un país que está metido dentro de un continente que no tiene que ser necesariamente algo malo, ¿verdad? O sea, ser un país mediterráneo, por un lado, sí te da las desventajas que te cuesta más salir al mar y por ende tener mayores costos logísticos para comercializar tus productos, ¿verdad? Pero por otro lado, si nosotros explotamos nuestra situación, esta está en el corazón de América del Sur, nosotros podemos ser un hub logístico acá para todos los productos que vayan transitando a través de lo que es América del Sur, ¿verdad? Ahí tenés el río Paraguay, el río Paraná, que son claves como para poder transitar y poder mover todos estos productos de la región. Y por supuesto la ruta bioceánica, que hoy creo que también puede cambiar lo que es la situación del país, ¿verdad? O sea, con esta unión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico que cruza por Paraguay desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo, la verdad que nosotros vamos a tener la posibilidad de que muchos de los productos que se manejan por Sudamérica pase por nuestro país, y por supuesto, si le damos las condiciones, que se puedan inclusive industrializar dentro del país. Eso generará una gran cantidad de mano de obra, una mejora en la calidad de vida de la gente y un aumento del Producto Interno Bruto. Con respecto a los valores que hay que invertir, y te decía, para un país como el nuestro tenemos que invertir por lo menos entre 3 y 4%, decían algunos estudios del PIB, ¿verdad? Con un PIB de más de 40.000 millones tenemos que estar invirtiendo cerca de 1.600, 1.800 millones de dólares por año, ¿verdad? Ahora hay otros estudios, por ejemplo el Ministerio de Industria le contrató a una empresa muy reconocida de nombre McKinsey para que haga un estudio de qué es lo que el Paraguay necesita para poder duplicar su Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Habrá escuchado de eso, ¿verdad? Es un estudio que la verdad que lo leí bien, muy interesante, y ahí ellos dicen que hoy para el Paraguay, para poder conseguir esos resultados, necesitamos invertir por lo menos entre el 4,5 y 5% del PIB por año. Ahí ya estamos hablando de 2.000, 2.200 millones de dólares por año, y hoy no estamos llegando a 1.000, ¿verdad? Tenemos una brecha de 30.000 millones de dólares ya de atraso.
o sea, 30.000 millones de dólares. de atrás, en todos los sectores, ¿verdad? No solamente carretera, estamos Claro. hablando de carretera, puente, puerto, hidrovía, en sistema de agua potable, sistema de saneamiento, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento, hospitales, escuelas, sistema eléctrico, o sea, sumando todo lo que el país necesita invertir en infraestructura para lo que nosotros tenemos hoy el potencial de ser, y faltan 30.000 millones de dólares a este ritmo de menos de 1.000 millones por año, y no vamos a llegar nunca, ¿verdad? Encima tenés que ir sumándole todo lo que son los gastos de mantenimiento de la infraestructura existente, que también, por supuesto, no es menos importante, porque si no, los proyectos caen, ¿verdad? Las obras caen. Ingeniero, antes de finalizar este bloque te quiero consultar, ¿cuánto es lo que se estima que para finales de este 2025 pueda crecer el sector de la construcción o se mantiene o cuál sería el porcentaje? El sector está pasando por un momento difícil, más que nada por una disminución, sí, de los volúmenes de inversión con respecto a lo que se llegó a invertir en el año 2022, 2021, 2022. Tenemos que recordar que esa fue una etapa de pandemia en la cual el gobierno de ese entonces tomó la decisión de hacer unas inversiones anticíclicas para poder cuidar un poco la economía, ¿verdad? Fue así que en el 2020, el año de la pandemia, se llamó a licitación gran cantidad de obras, gran cantidad de obras. La cantidad de gente empleada en el sector de la construcción subió a más de 300.000 personas, hoy estamos por los 250.000, 260.000, subió a más de 300.000 personas. O sea, mucha de esa gente que se quedó sin empleo por culpa de la pandemia consiguió trabajo en el sector de la construcción. Se llegó a invertir más de 1.000 millones de dólares por año en ese entonces, y los números, la verdad, que dieron la razón a esa estrategia, ¿verdad? El Paraguay en el 2020 tuvo una disminución de su Producto Interno Bruto del 0,6%. Si vos comparás con todo el mundo, que en promedio habrá disminuido un 8, 10%, y algunos países de la región 12, 14%, Paraguay, que disminuyó solamente 0,6%, fue verdaderamente un éxito total esa inversión. Y eso otra vez de vuelta, con toda esa cantidad de obras licitadas, el 2021 y 2022 otra vez tuvieron un alto aumento dentro de lo que son las obras en ejecución. Pero también eso fomentó a que muchas empresas que eran pequeñas inviertan, y para volverse medianas, muchas medianas grandes, las grandes también fueron invirtiendo para dimensionarse a ese volumen de obras. Y después, con el tiempo, volvimos otra vez a los números de los cuales estábamos acostumbrados, de 700, 800 millones de dólares por año, que, como hablábamos, es insuficiente, pero hoy hay un potencial de construcción mayor a lo que estaba previsto, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, tenemos una capacidad ociosa hoy dentro del mercado, ¿verdad? Hay más máquinas de las que se necesita y hay más gente capacitada de la que se necesita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace también que muchas empresas estén en dificultades. Le sumás estos costos financieros que tuvieron las empresas para poder terminar las obras, eso le sumás las deudas para la compra de todos esos equipamientos, porque uno de los equipamientos compra con crédito a 5, a 7 años, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir pagando las cuotas de esos equipos, y después otra vez los atrasos que están habiendo en los pagos, y bueno, se forma ahí una tormenta perfecta que verdaderamente hace que el sector esté golpeado, ¿verdad?